¿Cómo calcular la edad de perros y el equivalente en personas? Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre una duda recurrente en los dueños de mascotas, y es sobre la edad de nuestro perro. De hecho, hay un mito que dice que la edad de perros es 7 veces la edad cronológica humana, pero no es así de simple. De hecho, hay varios factores que se analizan para determinar la edad de un perro, y en un momento te lo platicaremos. Pero, antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Edades, humanos y vida de un perro. Un equipo de investigadores, equipo de científicos y expertos en el mundo canino logró dar con una fórmula que hace posible el cálculo de la edad de los perros en edad humana con exactitud y con base en criterios empíricos, basándose en el ADN. Su trabajo lo recogió la revista científica americana Science, que se hizo eco de todas las indagaciones de este equipo de estudios de la Universidad de California, en Estados Unidos, que investigó durante meses el envejecimiento y la evolución de los perros, analizando el ADN de las diferentes razas y estableciendo un concepto denominado reloj epigenético. Este reloj está laboriosamente diseñado en torno a diferentes variables que encontraremos en la vida de nuestros peludos. Son las siguientes: el peso y talla del cachorro, las enfermedades más comunes y su posible recuperación en las distintas razas, los estilos de vida, el hábitat normal del tipo de perro, las características propias de la raza. El reloj epigenético busca ofrecer a los dueños el cálculo de edad como si el perro fuese una persona. Para determinar este reloj, se analizaron un muestrario de ADN de 104 perros de diferentes razas, cuya edad iba desde el mes de vida hasta los 16 años. Los investigadores estimaron que determinadas cadenas genéticas que operan durante el desarrollo evolutivo funcionan de forma parecida durante el envejecimiento en humanos y en perros, es decir, que comparten tendencias evolutivas propias de los mamíferos. En otras palabras, los perros evolucionan de manera similar al ser humano. En general, el reloj epigenético de los perros va avanzando a un ritmo alto, vertiginoso, mucho más rápido que el del humano, pero conforme avanza, este se va ralentizando y acercándose de un modo natural al ritmo de las personas. Pasos para calcular la edad de perros pequeños o perros grandes. Encuadrar al perro en uno de los siguientes subgrupos. El primer paso para calcular la edad humana de nuestro peludo es elegir uno de los siguientes grupos en función de su peso corporal. El peso es inferior a 15 kilogramos, razas pequeñas. El peso va de 15 a 40 kilogramos, razas medianas. El peso supera los 40 kilogramos, razas grandes. ¿Cómo saber la edad de un perro? ¿Cuántos son 7 años en edad de un perro? Para calcular la edad de tu mascota, considera que un cachorro envejece 15 veces más rápido que un humano en su primer año, y luego añade 6 años al segundo. A continuación, añade unos 4 años por cada año adicional para obtener la edad de su perro en años humanos. La siguiente tabla le ayuda a calcular la edad de su perro. ¿Para qué sirve calcular la edad humana del perro? Conocer la edad humana de un perro en lugar de su edad biológica nos ayuda a empatizar con nuestra mascota. Así sabemos cuál es su esperanza de vida, cuándo debemos hacerle revisiones médicas, cuál es su estado vital, entenderlos mejor, saber si están más cansados, etc. Muchas veces, los dueños crean mejores vínculos con el perro cuando pueden realizar este paralelismo. El estudio foco de este artículo estaba realizado con varios objetivos científicos, pero una de las principales intenciones era comparar las distintas razas de perros y estudiar sus perfiles epigenéticos para averiguar por qué algunos perros tienen mayor esperanza de vida que otros, y también para el estudio de determinadas enfermedades que afectan a las diferentes razas. El comportamiento de los perros cambia con la edad. Además, un reciente estudio sobre el comportamiento de los perros realizado por los investigadores de la Universidad de Michigan concluía que los perros van aprendiendo cosas, limando su personalidad y cambiando su forma de relacionarse con el mundo conforme pasa el tiempo, y vamos deshojando las páginas del calendario. No es algo exclusivo de ellos. Esta maleabilidad del ser interior también es propia de los seres humanos. Además de la relación con los años de vida,
Argumenta dicho estudio, la personalidad del perro va estrechamente ligada a la de sus dueños. De este modo, los perros más activos, alegres y abiertos son los de los dueños más extrovertidos, y viceversa. Los perros más introvertidos y tranquilos se corresponden con los amos más reservados y caseros. Esto sería todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Por cierto, abajo de este video te dejaremos la lista de las edades escrita para que la puedas revisar cuando desees. Por el momento yo me despido y nos vemos en un próximo video.